Así como lo leyeron en la portada, señores, el expresidente Leonel Fernández Reina sufrió un atentado en Haití, aunque fue en el 2005. Finalmente fue un acontecimiento que pudo tener consecuencias muy graves para la República Dominicana. Yo no había escuchado al presidente Fernández hablar de ese tema. Si ustedes en algún momento lo escucharon, por favor escríbanmelo aquí si tienen la fuente de donde él habló en aquella época, 2005, porque esta declaración la acaba de hacer el día de ayer por la noche. Contó dramáticamente cómo fue víctima de esta balacera. Y a mí me llamó mucho la atención y debo de decirles que me preocupé porque cuando yo iba leyendo la noticia, obviamente me imaginé que había sido ahora, pero ya al final de la nota, pues bueno, dice claramente que fue en el 2005. Pero miren, señores, esto es importante porque lo que quiero analizar es lo siguiente. En el segundo periodo de Leonel Fernández Reina, del 2004 al 2008, fue cuando más vecinos de aquel país ingresaron a la República Dominicana. Fue cuando empezó, digamos, esa migración grande de aquel vecino para Santo Domingo y todas las provincias de Quisqueya la Bella. Pero aquí hay un dato muy interesante. El mismo expresidente Leonel Fernández Reina dice ayer, cuando está narrando cómo sucedieron los hechos, que yo lo voy a ir contando poco a poco, pero lo importante es lo siguiente. Por eso quiero iniciar con esto. Lo pone muy claro. El expresidente era muy amigo del primer ministro en ese momento, en el 2005, y Gerald Letortu, algo así, yo no puedo pronunciar bien ese apellido, pero tenía una relación muy personal, así lo afirma el expresidente Leonel Fernández, con el exministro. De hecho, esa visita a Haití ni siquiera fue una visita oficial. Él fue invitado a un almuerzo al Palacio de Haití. Eran tan amigos, porque él mismo lo dice, que el presidente pues obviamente solía concurrir frecuentemente a visitarlo y en esta ocasión fue a un almuerzo solamente, pero cuando llegan al palacio se encuentran con una multitud que está protestando justamente afuera del palacio. Cuando el expresidente Leonel Fernández entra al palacio y se encuentra con el ex primer ministro, le dice, pero ¿qué está pasando? Ahí hay demasiada gente que está protestando. Y le responde, esto es normal, tranquilo, no pasa nada. Se lleva a cabo el desayuno, ellos se van dando cuenta, el presidente y su comitiva, todos los que iban con ellos, que eso se estaba llenando cada vez de más personas. Y llegó el momento en que el primer ministro de Haití le dice al expresidente Leonel que salga por la parte de atrás del palacio para obviamente evitar a todas esas personas. Cuando deciden hacer la salida, ahí es cuando empiezan a recibir los primeros tiros de ametralletas, dice el expresidente, y obviamente pues eso se convirtió en un caos ahí. Fue impactada una de las camionetas en ese momento, después se dan cuenta que más de 300 personas venían hacia ellos con machete en mano y con todo lo demás para poder atacarlos, y fue otra jipeta que también fue impactada por algún proyectil. Afortunadamente lograron salir de ahí, afortunadamente sabemos que no pasó nada, pero yo quiero saber, porque busqué esta información a ver si estaba desde el 2005 y yo no lo encontré con esa fecha, porque eso fue un acontecimiento grave. No sé si en su momento lo quisieron ocultar, no sé si en su momento lo minimizaron, pero fue grave porque el día de ayer, según las notas que yo leí, pues era por primera vez que el presidente Leonel Fernández hacía esta declaración con tanto detalle, diciendo el impacto de las balas en las jipetas, la gente debajo del brazo con machetes, etcétera. Pero miren, si el expresidente ha confesado que era
muy amigo del ex primer ministro Gerald Lartortu, o como se pronuncie, Latortu, algo así. Eso a mí me explica y me deja claro por qué se abrieron completamente las puertas de esa frontera en esa época, del 2004 al 2008, para los vecinos. Eso me queda muy claro, señores, porque no lo estoy inventando yo. Vean ustedes, en esos años fue cuando más entraron vecinos a este país, a este lado de la isla. No había ningún tipo de control en la frontera. De hecho, ningún periodo de Leonel Fernández, ni de Danilo Medina, ni de Hipólito Mejía, ni de lo que va de Abinader, la frontera había estado vigilada y cercada. Ahora es que el presidente Luis Abinader está allantando, quizá nos están engañando porque seguimos viendo que siguen pasando ilegales por todas partes de esa frontera, por todas partes de esos 391 kilómetros que tiene la frontera, están pasando personas. La semana pasada capturaron a una banda de dominicanos que cobraban entre 8,000 y 17,000 pesos para cruzar a los vecinos de este lado de la isla. Oigan bien, lo que yo les he estado diciendo desde hace más de un mes. Hay bandas importantes, esa es una que nos dicen y que capturaron y que se hizo la investigación, pero hay bandas más grandes, hay bandas de dominicanos que están coludidos con las bandas haitianas, porque ya les he explicado que también a estas bandas les conviene hacer ese negocio, porque las bandas en Haití necesitan recursos para poder operar. Además de estar haciendo lo mal hecho, extorsión, venta de sustancias ilícitas, secuestros y todo ese tipo de situaciones, también están coludidos con esos dominicanos porque ellos mismos, las bandas haitianas, cobran para tú poder salir de ese territorio. Ellos controlan absolutamente todo. Y ahora nos dicen, ¿no?, los medios electrónicos de información que capturaron a esta banda de dominicanos, que los llevaban a Santiago y después lo repartían para distintas provincias, pero que finalmente era una organización, dicen ellos, transnacional, porque también esas personas pasaban o sacaban a niños, adolescentes, etcétera, fuera del país, ¿no? Hacían eso que hacen con los seres humanos de forma ilegal. 8,000 y 17,000 pesos, dicen ellos. Pero bueno, señores, entonces, en ningún periodo de ningún gobierno, esa frontera ha sido custodiada y ha sido realmente protegida. Y en esos años del 2004 al 2008, este país se llenó de esos nacionales haitianos. Y coincide, ¿no? ¿Qué coincidencia? Sucede como cuando vinieron los venezolanos en el periodo de Danilo Medina, en el último periodo del presidente Medina, vinieron más de 400,000 venezolanos. Pero coincididamente, Danilo Medina había estado en Venezuela. ¿Se acuerdan cuando se estaba negociando esto de intercambiar habichuelas por petróleo y que Venezuela nos iba a suministrar el petróleo que nosotros necesitábamos y demás? Yo me acuerdo perfectamente que esa visita que tuvo Danilo Medina con Maduro terminó en esto, en esta migración tan grande de venezolanos hacia la República Dominicana. En ese periodo entraron más de 400,000, porque hacen negociaciones. Y esto a mí, con lo que acaba de declarar el expresidente Fernández, me confirma eso. ¿O será coincidencia que en ese periodo donde su amigo, donde tenía una relación muy personal con el ex primer ministro, fue coincidencia que de repente viniera tanto nacional haitiano para este lado de la isla? ¿Fue coincidencia? Obviamente que no. Obviamente que no. Esto llama muchísimo la atención porque estamos a 2 semanas prácticamente de las elecciones presidenciales y legislativas y sabemos que todo el mundo, sobre todo los contendientes a la presidencia de la República, se agarran de cualquier cosa para llamar la atención, para estar generando votos o posibles votos, para estar echándole vaina
a la oposición, para estar echándole vaina al oficialista, al candidato oficialista. En fin, empieza a haber de alguna manera, digamos, una batalla campal de tú hiciste, yo hice, yo no hice, etcétera, para poder desacreditar a tu opositor, o que tú de alguna manera en estas 2 semanas te posiciones con algún tema que va a llamar la atención. Y ayer el expresidente Fernández acaparó la atención, porque lo que narró, lo que contó no es cualquier cosa. Un presidente de la República estuvo a punto de perder la vida en Haití. Imagínense ustedes si hubiera sucedido así, con todos estos problemas y tensiones que tienen los dos países desde hace mucho tiempo. Imagínense lo que hubiera pasado. Afortunadamente, no sucedió, pero bueno, como yo digo siempre, no es una frase que he escrito hace mucho tiempo, anótenla ahí. El hubiera es el pasado perfecto de ya me jodí. Esa frase es mía. Si alguna vez ustedes la leen en algún momento, eso es mío. Lo escribí cuando yo tenía como 16 o 17 años. Se la repito para que quede claro. El hubiera es el pasado perfecto de ya me jodí. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero este tema me parece a mí que lo saca Leonel Fernández a propósito de que ya vienen las elecciones y tiene que llamar más la atención, tiene que hacerse viral, tiene que hacerse notar, porque, insisto, fue una acción sumamente grave y peligrosa para los dos países. Entonces, creo yo que no es otra cosa más que eso, es parte de la estrategia para poder seguir tratando de ganar votos, para poder seguir tratando a lo mejor de demostrar que la relación que él tenía en su periodo con el país vecino era buena y que no había tantos problemas, etcétera, etcétera. Porque este tema de la República Dominicana con Haití es un tema que preocupa mucho y le interesa mucho al dominicano, y sobre todo le interesa que se resuelva, porque la mayoría del pueblo dominicano ya no quiere más migrantes haitianos, y porque ya no quiere, obviamente, ni va a querer, perdón dicho, no va a querer que se puedan poner esos campos de refugiados que tanto la ONU está pidiendo, y los Estados Unidos también presionando al presidente Abinader para que esto suceda así. Sabemos bien que eso va a ser difícil. Los Estados Unidos no quieren saber de esa nación. Ya han hecho varias estrategias para poder, de alguna manera, obligarlos a que se queden en su territorio o que vengan aquí, que eso es lo más cercano. Recuerden aquella amenaza que hizo el gobierno del presidente Biden: si los haitianos trataban de ingresar a territorio norteamericano vía marítima, iban a ser capturados y devueltos a su país. Acuérdense que ya empezaron otra vez regresar a los haitianos que están de forma ilegal en Estados Unidos, regresarlos a su país. Cada mes va a venir un avión con no sé cuántos haitianos para regresarlos a su país. Entonces, no le queda de otra al vecino que buscar la manera, como sea, de venir a territorio dominicano. Vean cómo el día de ayer los periódicos, los portales digitales, sacaron cómo las familias, cientos de familias de Puerto Príncipe han salido corriendo porque la violencia ha aumentado en esa capital. Y siguen. En 2 meses hubo una cerca de 53,000, dice la ONU, desplazados, pero yo creo que son más. Si lo multiplicamos por 4, me parece que son más de 200,000 desplazados que ha habido de Puerto Príncipe hacia diferentes provincias y obviamente hacia la República Dominicana. Puerto Príncipe solamente cuenta con 3 millones de habitantes más o menos, y el total de toda la isla son como 11. Y de este lado de la isla, de este lado de Quisqueya, hay cerca de 2.5 millones. Imagínense la cantidad de gente que todavía puede entrar y la cantidad de negocio y de dinero que se puede ganar con esas personas. Así que debemos de estar pendientes, señores. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerda compartir, comentar, darle like y nos vemos hasta la próxima.